El director de cine Ingmar Bergman dijo: el cine de Andrei Tarkovsky es como contemplar un milagro. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cinequanon. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de Cinequanon en la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y por supuesto a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy tenemos en Cinequanon a Joaquín Juan Penalba, que es profesor de literatura de la UMH, y eres desde hoy, junto con Manuel Sánchez, el invitado que más veces ha venido al programa, con 4 veces, de las cuales 3 consecutivos. Bueno, está bien. ¿Y Manuel ha venido 3 veces consecutivas o no? Sí. También. Bueno. O sea que ahí he igualado la marca de... Los dos habéis venido 4 veces, pero coincide que 3 consecutivas, sí. Bueno, en fin. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo también a Manuel. Y bueno, Joaquín, ¿de quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues yo creo que hoy hablamos de uno de los grandes directores de la historia del cine, que es Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, este director ruso tan difícil al principio. Podríamos decir que el primer acercamiento a Tarkovsky siempre es difícil, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que sí, que es un cine que exige mucho al espectador. Es verdad que aquí hablamos, ¿no?, de todo tipo de cine, nos gusta todo tipo de cine, pero si hay un cine que exige por parte del espectador un esfuerzo para entrar en el cine, para poder seguir una historia, aunque a veces tampoco es que haya una narrativa clara, pues Tarkovsky podría ser un buen ejemplo, podría ser un buen exponente de ese cine difícil. Iba a decir intelectual, pero no creo que sea tanto eso, sino cine para el que hay que entrenar la mirada. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? Es decir, hay que entrenar ese músculo. El cine de Tarkovsky, desde luego, no es fácil. Yo creo que es un intelectual, sin ninguna duda. Y su cine creo que está un poco por encima, ¿no?, del espectador medio. Yo sí que sentí cuando llegué a Tarkovsky, ahora hablaremos de cómo llegamos por primera vez, sí que sentí que estaba por encima, de que yo tenía que mejorar, de que yo tenía que crecer, y luego hablaré de lo que yo considero el nivel Tarkovsky, ¿no? Que es una cosa muy divertida. Y bueno, vamos a poner un poquito de contexto histórico, ¿no? Es decir, este señor nace en Moscú en 1932, estudia en la Academia VGIK, que está fundada por el director Kuleshov, ¿vale?, que es el Instituto de Cinematografía Gerasimov. También creo que se llama Escuela Estatal de Cine de Moscú, una cosa así. Y nada, bueno, durante esta época, ¿no?, tan convulsa en la Unión Soviética, tras la muerte de Stalin, la vida pública y política se liberalizó un poco y se hizo posible que la gente del mundo del cine y de las artes pudiera expresarse creativamente. Y aparece toda una galaxia de directores denominada un poco como la nueva ola, ¿no?, la Nouvelle Vague francesa, pero la nueva ola soviética, ¿no? Y así es como comienza Tarkovsky, ¿no? Sí, claro, es la época de Khrushchev, cierta apertura. Es verdad que cuando él llega, cuando sale de la escuela de cine y ya intenta estrenar sus primeros largometrajes, esa época se va acabando y hay un momento otra vez de mayor censura. Y bueno, la Unión Soviética, el arte era algo al servicio de, y el cine de Tarkovsky no siempre encaja con esos presupuestos, ¿no? Y bueno, le costaba mucho justificar que esas historias podían ser o podían servir a una causa, a una idea, o a veces cuando se refería sobre todo en Andrei Rublev o en La infancia de Iván, que son películas que tienen, bueno, pues que se basan en acontecimientos históricos, pues tuvo dificultades serias. Yo creo que desde el primer momento se enfrentó a problemas de censura, ¿no? Y siempre sucede, ¿verdad?, que después de una época convulsa o durante una época convulsa aparece un pico artístico. Yo creo que sí, lo hemos estudiado a veces en la carrera, estos fenómenos. Después de la guerra civil española aparece una pléyade también de artistas, de poetas, de directores de cine. Parece ser que después de grandes hambrunas o después de grandes catástrofes naturales, guerras sobre todo, aparece un pico artístico. Parece ser que esto zarandea, ¿no? Zarandea a las personas y aparece una necesidad de expresión, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente es tal como dices. Y a veces, de forma paradójica, muy curiosa, coincide con épocas de decadencia, a lo mejor política, económica, militar. Pero el caso del siglo de oro, de los siglos de oro españoles, que el momento de mayor esplendor es un momento de pérdida de influencia. Y bueno, pues aquí podríamos estar hablando de lo mismo. Y existe también la posibilidad de que la censura o una época difícil para producir cine dé como resultado un mejor cine.
Pues es un buen planteamiento, porque durante la España del franquismo era algo que ocurría, ¿no? Porque había una censura, había un... Y claro, lo que descubrimos es que al final hay cierto posibilismo, y entonces la gente que se dedica a eso y no tiene más remedio que dedicarse a eso, pues empieza a buscar los caminos que le llevan. Tarkovsky hacía algo que llama mucho la atención, que es que él sabía que todas sus películas soviéticas, son la mayoría de sus películas, porque de sus 7 largometrajes, 5 son soviéticos, todas esas películas el guión tenía que pasar antes por una censura política, y entonces lo que hacía es, la censura va a trabajar mi guión, va a buscar algo siempre. Entonces hacía un sobreesfuerzo y creaba partes en el guión que él sabía que iban a llamar la atención de la censura. Claro, si entrego la obra tal y como está, algo me van a quitar. Si entrego la obra poniendo algo que sé que puede dar problemas, a lo mejor tengo suerte y solo señalan eso, que no es lo que me interesa, y me dejan lo otro. Esa especie de anzuelos, ¿no? Sí. Hitchcock creo que también lo hacía, ¿verdad? Enmascaro un desnudo o un semidesnudo con una secuencia de violencia brutal, y de repente, como sé que me van a censurar la secuencia de violencia, me queda mi desnudo, que era el que yo quería. Sí, que es como una cortina de humo para tapar realmente lo que te interesa. Lo cual demuestra también una gran inteligencia, ¿eh? Es decir, hay directores que saben perfectamente manejar el entorno que gestiona su arte, ¿no? Manejar a los productores, imagino que no debe de ser fácil. Manejar también la censura, imagino que tiene que ser horrible, ¿no? Claro, además, en la Unión Soviética, entendemos, es una producción estatal, claro. Todo, de hecho, las películas, si ahora muchas de las películas de Tarkovsky se pueden acceder libremente, es precisamente porque pertenecían al Estado, al gobierno de la Unión Soviética. Muy bien, y supongo que esto es lo que dio lugar a que tuviera tan poquitas películas. Bueno, y bueno, Joaquín, dilas tú, ¿vale? No quiero decirlas yo. Di tú la filmografía entera de Tarkovsky. La filmografía entera. Si te la sabes entera, sí, bueno, adelante. Sí, la tenemos, ¿no? Apunta, tiene algunas películas de estudiante que no dirige él solo, que codirige con compañeros de los estudios de cine, que son el cortometraje Los Asesinos, que es del año 56, que está basado, por cierto, en un relato corto, dialogado, de Hemingway, que de hecho tiene una versión en Hollywood que es Forajidos, de Robert Siodmak, que es esa misma historia, pero en un largometraje. Tiene otro corto que se titula Hoy no habrá salida, y es del año 59. Pero la primera película que firma en solitario es El violín y la pisonadora, es el trabajo de graduación en la escuela de cine, y dura unos 50 minutos. Pero claro, esas son sus películas de formación. Aunque El violín y la pisonadora ya es una auténtica maravilla. En El violín y la pisonadora ya está buena parte del cine de Tarkovsky. Pero bueno, su primer proyecto personal y de autoría única, por decirlo de alguna manera, suele ser también guionista, aunque en muchas ocasiones tiene co-guionistas. Ese primer proyecto es La infancia de Iván. Uh-huh. La infancia de Iván, del año 62, que por cierto, ahora mismo todas las películas se encuentran en Filmin. Todos los largometrajes, de La infancia de Iván, que es el primero, hasta Sacrificio, que es el último. Ahora los iremos desgranando. Y algunos concretos pues están en otras plataformas también, ¿no? Creo que Nostalgia está en Rakuten, Solaris también está en Movistar, en fin, va un poco, pero todas están en Filmin. Y luego pues la FNAC en su momento hizo una labor de recuperación del patrimonio fílmico de Tarkovsky y hizo unas ediciones magníficas que yo creo que todavía se pueden encontrar. El segundo largometraje de Tarkovsky es una historia basada en la propia historia de Rusia y que le ayuda a escribir Konchalovsky, que es otro grandísimo director ruso, es Andrei Rublev, o Andrei Rublov, dependiendo de cómo se haya transcrito. Es del año 66. Es un director que tiene 7 largometrajes y los 7 podríamos decir que son obras maestras. Pero Rublev ya es una obra maestra mayor. Ya tiene una presencia en Cannes, ya tiene... Aunque, como todo lo que hemos dicho, todas las películas suyas tienen problemas con la censura. A veces no llegan al extranjero, o llegan al extranjero en versiones más o menos mutiladas, o queda muy reducido el estreno en las propias salas en Rusia porque tiene una clasificación particular. Hay que
entender mucho cómo se concibe el arte durante la Unión Soviética, porque no dejaba de ser un vehículo de propaganda. Y yo creo que el tercer largometraje es posiblemente el más conocido. De hecho, supongo que lo comentaremos ahora, Javier. Uh-huh. Para mucha gente creo que es la puerta de entrada a Tarkovsky. Solaris. Solaris, que es la adaptación de la novela de Stanislav Lem, es una película del año 72, y que a quien le gusta la ciencia ficción se la va a encontrar en cualquier lista. Si solo hay una película, a lo mejor es 2001, pero si hay dos películas, será 2001 y Solaris. De hecho, durante mucho tiempo se planteaba que la ciencia ficción en cine de corte más filosófico tenía como dos grandes corrientes, la que planteaba Kubrick en 2001 y la que planteaba Tarkovsky, o la que planteaban Tarkovsky y Lem, Kubrick y Clark y Tarkovsky y Lem en Solaris, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para mucha gente ha sido la puerta de entrada, también una de las películas suyas más influyentes en la historia del cine posterior. Continúa el proyecto más personal, más extraño y más difícil de explicar porque es una película no narrativa. No es que lo narrativo prevalezca en muchas de las películas de Tarkovsky, pero El espejo es una película absolutamente fragmentaria y totalmente autobiográfica. Entonces está hecho con retazos, recuerdos, jirones de memoria. El espejo. El espejo es una película dedicada a su madre y quizá dentro de la filmografía de un director difícil, la película más difícil. Sin duda. Luego, ahora hablaremos de ella, sí. Y luego otra película de ciencia ficción, pero frente a la ciencia ficción filosófica de Solaris, la ciencia ficción distópica de Stalker, que también ha tenido muchísima influencia, pero la influencia de Stalker ha sido como mucho más reciente, en videojuegos, en series de televisión, incluso la propia película admite una lectura como profecía de un desastre nuclear. Y bueno, también está basada en un relato de ciencia ficción que es Picnic extraterrestre, ¿no? de los hermanos Strugatsky. Y luego Stalker cierra, digamos, su etapa soviética. A partir de ahí ya no consigue dirigir en Rusia, se exilia y sí que consigue hacer una película en Italia y una película en Suecia. La película en Italia es Nostalgia, y la película es del año 83, y la película que rueda en Suecia, que es pues al mismo tiempo su testamento fílmico, su despedida del cine, pero su despedida de la vida, es Sacrificio. Yo creo que tuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes, Sacrificio, es del año 86, el mismo año de su muerte, o sea que es prácticamente una película póstuma. Fíjate, 2 cortometrajes, aunque has mencionado uno más, y a partir de aquí, la infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris, El espejo, Stalker, Nostalgia y Sacrificio. Nada más. Nada más. Salvo algunas ocasiones como John Ford, Hitchcock, que tienen filmografías muy extensas, algunos de los grandes genios se cuentan con 5 o 6 películas. Creo que a Kubrick, aunque tiene más filmografía que Tarkovsky, Kubrick también tiene poco cine, ¿no? Para lo genio y lo extraordinario que era, tiene pocas películas. Bueno, y Joaquín, ¿cómo llegas por primera vez a Tarkovsky? ¿Cuál es la primera vez que alguien te menciona esto o tú solo descubres? ¿Y cuál es la primera vez que llegas a Tarkovsky? Pues más o menos lo que he comentado, a través del cine. Me gusta mucho la ciencia ficción, descubro que hay una ciencia ficción de un corte un poquito más filosófico, y empieza a aparecer en todas las enciclopedias que yo tenía del cine, una película que es Solaris, y que se pone en diálogo, en oposición muchas veces con 2001. Y ahí entro, no sé dónde, en alguna colección, me imagino que sí, en alguna colección y posiblemente en VHS, pues consigo Solaris y veo Solaris. Y claro, me parece algo absolutamente distinto a lo que yo había visto, por lo menos hasta ese momento. Y luego el resto de películas, pues como muy salteadas, porque no estaban bien editadas, algunas no se encontraban. Pues poco a poco, cuando la FNAC empezó a reeditarlas, ese fue el momento en el que yo pude empezar a ver toda la filmografía de Tarkovsky. Cameo había editado Sacrificio, Nostalgia se editó posteriormente. Yo cuento una anécdota, yo dediqué un libro de poemas a Tarkovsky, pero no conseguí ver Nostalgia. O sea que tuve que cerrar el libro antes de ver Nostalgia. Luego cuando vi Nostalgia dije, bueno,
no me desdigo. Entonces tuve que construir el poema sin haber visto la película, pero habiendo leído mucho sobre la película, porque esa también es una de las cuestiones. Tarkovsky es uno de los directores que, a pesar de la filmografía tan reducida, ha generado una bibliografía, una reflexión, una serie de documentales, y yo creo que es extraordinario. Yo también, yo llego con Solaris. Aparece la película de Steven Soderbergh, protagonizada por George Clooney. La vi, me gustó mucho, y un amigo fue el que me dijo, ¿has visto la de Tarkovsky? Y a mí eso me sonó a chino, claro, no sabía nada de este director. Y llego a la película el primer año de carrera, recomendado por ti, aunque tú no lo recuerdes, yo sí me acuerdo, sí. Bueno. Recuerdo que en las primeras semanas de clase, tú nos dabas clase en primero de carrera, nos dabas lengua, y nos hablaste un poquito de Tarkovsky, y yo dije, espera, este es el de Solaris. Y entonces sí que hice el esfuerzo de buscarla. Cuando la vi, ahora hablaremos de esto, cuando la vi me encuentro con un cine difícil, una película para la cual yo no estaba preparado, un tempo muy lento, pero yo notaba algo. Solamente en los primeros 15 minutos el plano de las algas en el agua, yo me quedé embobado. Y dije, qué bonito. Y parecía que la película ya me había atrapado solo con eso. Y luego noté que había una filosofía, había una intelectualidad, había una reflexión, que yo tenía que hacer un esfuerzo brutal para poder entender esta película. Me estaba costando mucho, pero la vi entera. Y enseguida noté que ahí pasaba algo. Y esa fue mi puerta de entrada. A partir de ahí vi Stalker, que ahora hablaremos de ella, es mi película favorita. Y entonces fue cuando me di cuenta de que ahí pasaba algo, de que me había quedado enganchado a Tarkovsky, y fue cuando me puse las pilas, y debo decir que he venido al programa bastante verde. Es decir, yo había visto 3 películas de Tarkovsky nada más, que eran Solaris, Stalker y Sacrificio, y yo ya me consideraba un auténtico fan. Y para este programa he conseguido ver 2 más, pero me llama mucho la atención que no sé mucho de Tarkovsky, solo sé que me encanta, me quedo embobado viendo las películas. Hay algo etéreo, mágico, ahora hablaremos de esto, porque va más allá. Me acuerdo que el otro día dijiste una frase maravillosa cuando hablábamos. Parece ser que este señor ha ido al cielo o ha visto el más allá y ha vuelto. Sí, es verdad que si lo planteamos así parece una visión como muy, muy religiosa quizá, pero es... yo me acuerdo hablar con Manuel Gutiérrez, que trabajaba en el mismo colegio que yo, y él decía, este hombre ha visto algo que yo no sé qué es, pero que me gustaría ver también. O sea, hay algo ahí. Es verdad que es difícil explicarlo pero sí, es como, hay una cita por ahí, ¿no? Lo de que ha visto un ángel o que ha estado tocado por un ángel. Pues efectivamente es algo así. Hay en su cine algo que trasciende y que está más allá. Y que se nota, y que quizá nunca lo lleguemos a acceder. Hay una vocación de trascendencia en ese cine, me parece como muy interesante y también muy hasta cierto punto reconfortante. Sí, aquí tengo anotado en las curiosidades, ¿no?, que en su lápida, en el cementerio de Santa Genoveva de Bois, en las afueras de París, lleva la inscripción al hombre que vio un ángel, ¿no? Sí, pues yo creo que resume perfectamente ese epitafio, esa inscripción, lo que puede ser no solo el cine de Tarkovsky, sino la propia vida de Tarkovsky. El cine es su manifestación a lo mejor más conocida, pero estábamos viendo antes las Polaroid de Tarkovsky, o sus escritos de juventud, o sus ensayos sobre cine. Yo creo que hay ahí una obra magna, ¿no? Uh-huh. Es verdad que está enterrado murió en París, está enterrado en París, es un cementerio ortodoxo que está en las afueras de París. Yo tengo un amigo, que es Xavi Sánchez Abad, que estuvo viviendo en París una temporada, y que él era editor de poesía, y le pedí que fuera al cementerio porque quería ver ese espacio. Entonces creo que fue... hizo una foto ahí medio escondida, es porque estaba la viuda de Tarkovsky poniendo flores en la tumba de Tarkovsky. No me digas. Sí. Vaya. Qué experiencia también, ir allí y encontrarte con... murió muy joven. Sí. Murió con 54 años, creo recordar, si no me equivoco. Y bueno, parece ser
parece ser que vino bastante enfermo después del rodaje de Stalker, ¿no? Porque rodaron unas zonas abandonadas donde parece ser que se hacían pruebas militares, ¿no? Y parece ser que había sufrido mucha radiación. Sí, además creo que alguno de los actores también falleció muy, muy pronto. No sé si es el propio Solonichi, que es uno de los actores de referencia, también fallece relativamente temprano. O sea que sí, es cierto. Mira, el otro día viendo un reportaje que me encontré en YouTube, un chico decía una reflexión muy interesante. Parece ser que un íntimo amigo de Tarkovsky, un contemporáneo de Tarkovsky, hoy día sigue vivo y sigue haciendo cine. Hoy día tendríamos a Tarkovsky. Tenemos a Scorsese, que tiene 82 años, si no me equivoco. Tenemos a directores de avanzada edad que siguen en activo. Pensar que hoy día tendríamos todavía a Tarkovsky, ¿eh? ¿Qué estaría haciendo o qué no estaría haciendo? Porque igual ve el cine que se hace ahora y sale corriendo. Bueno, pues es un planteamiento Pero muy es un planteamiento guay. Hubiera podido encontrar, eso es un planteamiento, alguien como Tarkovsky hubiera podido encontrar un lugar en la industria posiblemente tal y como está planteado hoy, sería impensable. En los 80, en los 90, a lo mejor sí hubiera tenido un espacio, ¿no? Y si se hubiera consolidado, posiblemente hubiera continuado. Nunca lo sabremos, pero... Sí, pero igual que decimos producir en la Unión Soviética te pone unas condiciones, también es verdad que te facilita todo, porque al ser el Estado, la propia productora, sales de la escuela de cine y tienes acceso a los medios de producción en ese sentido. Hay una anécdota muy interesante que nos permite entrar de lleno en él, que nos permite entrar de lleno en su estilo, en su cine y en por qué estamos dedicando un programa entero a este director ruso tan poco conocido. Bueno, entre los círculos de gente cinéfila, Tarkovsky es muy conocido, pero el espectador medio, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no saben quién es o no lo conocen, ¿no? Es la anécdota de que cuando era joven, la voy a leer tal cual la tengo anotada aquí, parece ser que se relacionó con una mala pandilla y por lo que su madre le organizó una expedición geológica de 1 año de duración. Y una noche de invierno, mientras dormía en una cabaña, oyó 2 veces una voz misteriosa que le ordenaba salir al exterior. Tarkovsky sale y cuando obedeció a esta voz, un viejo pino cayó sobre su cabaña y la hizo pedazos. Y a partir de entonces se interesó por lo paranormal. Y en su cine, sin duda, vemos unas reflexiones, alusiones al más allá, vemos una poesía, vemos una trascendencia. Y Joaquín, su cine, ¿qué estilo? ¿Cuál es el estilo de Tarkovsky? Yo creo que es uno de esos casos en los que, aunque bebe, ¿no? Y es claro, pues tiene una influencia oriental clara, tiene algunas referencias literarias importantes, pero creo que es uno de esos directores que genera un estilo propio. Aunque beba o tenga sus particulares homenajes, por ejemplo, el Sacrificio, pues bebe directamente del cine de Bergman, ¿no? Incluso está rodado en el propio espacio, en la isla de Gotland, que es un lugar bergmaniano por excelencia. Pero es uno de esos directores que crean toda una cinematografía. En la infancia de Iván nos encontramos con una película expresionista. Sí. Parece del expresionismo alemán, ¿verdad? Yo creo que el mejor ejemplo sería El gabinete del Dr. Caligari. Y cuando la vi, para prepararme este programa, me encontré con una película pictórica. El gusto por la imagen, el gusto por el encuadre, el gusto por la perspectiva. Sí, por la construcción de esos escenarios insólitos, desconcertantes, imposibles también muchas veces. Y vemos en el cine de Tarkovsky, ya en estas primeras películas, vemos movimientos de cámara intelectualizados, que es lo que siempre defiendo yo cuando tengo charlas con amigos, con amigas sobre cine, que yo siempre digo, la cámara no se mueve para presumir, la cámara se mueve para favorecer lo que está sucediendo y las emociones del protagonista o de los protagonistas. Y ya vemos en la infancia de Iván movimientos muy sutiles, pero que explotarán en estilo en películas posteriores como en Andrei Rublev, y creo que para mí uno de los mejores ejemplos es Stalker, donde tenemos estos travelings larguísimos, imposibles. Cuando digo largos, me refiero en distancia del movimiento de la cámara, del punto A al punto B, pero cuando digo largos me refiero en el tiempo. Sí, que enlaza con esa idea de, bueno, el libro que publica Tarkovsky es esculpir en el tiempo. Y yo creo que eso resume perfectamente el cómo concibe la manera de hacer cine. Nos obliga a sentir el tiempo. Por eso es un cine difícil. Estamos acostumbrados a un montaje, en ocasiones un sobremontaje. A veces hay películas excesivamente cortadas. Tarkovsky nos obliga, en el buen sentido, a vivir
en el plano. Sientes la rugosidad del césped, sientes el frío de una habitación, sientes el musgo. En la película de Stalker hay varios momentos en los que soy capaz de sentir que tengo el musgo en los dedos. Sí. Porque te invita a estar ahí durante mucho rato. Eso es difícil para muchos espectadores. El propio viento, las rugosidades que a veces crea en esos escenarios imposibles porque no son esperados. Digo que en Stalker especialmente juega muchísimo con texturas, con propuestas visuales, con cambios permanentes y se nota mucho. No sé, efectivamente, como estás diciendo, antes decías, ¿cómo se entra o cómo? No sé, yo creo que tampoco hay que forzarlo. Es un cine que en algún momento de la vida te puede llegar y conviene que te llegue, ¿no? Porque si no te estás perdiendo uno de los grandes cines. Pero tampoco hay que forzarlo. Yo creo que no hay que forzarlo, ¿no? Aprovecho para contar mi teoría sobre lo que yo llamo el nivel Tarkovsky, ¿no? Cuando todos comenzamos a ser cinéfilos, seguramente de pequeños, evidentemente el cine que primero nos llega es el cine popular, el cine comercial, el de éxito, ¿no? Nos llega, pues cuando yo era pequeñito, pues te llega E.T., Regreso al Futuro, y entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta de que te gusta mucho. Empiezas a darte cuenta de por qué un primer plano se combina con el plano de la espalda y lo llamas plano contra plano, entiendes por qué la cámara se mueve, que es un traveling, y a partir de ahí empiezas a crecer un poquito. Yo creo que el siguiente nivel es cuando uno sabe ir más allá de su época y comienza a ver cine clásico, y pasamos al siguiente nivel. Aunque me guste mucho Regreso al Futuro, soy capaz de ver Los Siete Magníficos, o soy capaz de ver Lones de Arabia, y ese sería el siguiente nivel. Después, cuando ya desarrollas gusto por ese cine y cuando aprendes que hay más allá de tu cine comercial, empiezas a buscar el cine de autor. Y empiezas a irte a Orson Welles, empiezas a irte a John Ford, empiezas a buscar otras cosas. Y cuando eso ya se te queda pequeño y tú dices, quiero más, aparece el nivel Tarkovsky. Y yo lo considero el nivel top. Cuando un cinéfilo de verdad es capaz de disfrutar, y que no sea un postureo, que no sea para presumir con los colegas, sino cuando de verdad tú sientes que eres capaz de ver el cine de Tarkovsky, creo sinceramente que has crecido como espectador, que has crecido como cinéfilo, y yo tengo el placer de poder decir que en los últimos años he llegado al nivel Tarkovsky. Al nivel Tarkovsky. Soy capaz de ver su cine de cinefilia. Y soy capaz de disfrutarlo, no solamente verlo porque el profesor me lo haya pedido o porque tengo que hacer un trabajo sobre... No. De verdad buscarlo, de verdad sentarte y de verdad disfrutarlo. Hombre, ahí estás diciendo algo que es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente alguien que estudia comunicación audiovisual, alguien que estudie cine, debe conocer a Tarkovsky. En ese caso sí que hay que forzarlo porque es una de las cinematografías que debe conocer, como hay otras muchas, que a lo mejor no llegaría nunca por interés personal. Pero cuando hablamos del público, pues eso, más o menos cinéfilo, yo creo que Tarkovsky... Cuentan una anécdota que no sé si era cierta o no de Borges, que alguien le dice a Borges que no le gusta. Una persona dice, a mí no me gusta el tango. Y Borges dice, no te preocupes, el tango te espera. Pues Tarkovsky te espera. Está ahí, como hay muchas otras cosas. Está ahí y en algún momento a lo mejor te encuentras con él. Y puede que además te encuentres en el momento en el que te tienes que encontrar con él. Correcto. Pero yo siempre ahí digo que es mejor encontrarse una obra de este tipo, ¿no? Da igual que sea cine, que sea literatura, cuando te puede venir bien, cuando puedes acceder a ella bien, que intentar llegar a ella y forzarlo y que produzca inmediatamente el rechazo, ¿no? O que produzca la incomprensión, el rechazo y directamente no regresar nunca, porque ya tienes esa prevención, ¿no? Por eso, ahí yo digo, cuando decimos, ¿no? Cuando hablamos de películas, de libros, lanzamos invitaciones, nunca obligaciones. Eso me pasó a mí con El Espejo. Yo ya había visto Solaris, había visto Stalker y me lancé con El Espejo, pero me di cuenta de que esa película en concreto estaba por encima de mí. No la estaba disfrutando como sí había disfrutado otras y me di cuenta de que el que fallaba era yo, simplemente. Mucho nivel Tarkovsky, pero yo no conseguía llegar a esa película. Hace poco la he visto para preparar este programa y qué placer y qué sensación más bonita el decir, ahora estoy comenzando a conectar. Porque El Espejo es una película... me atrevería a decir que también muy experimental. Sí, yo creo que ese es el planteamiento. Sería como el nivel Tarkovsky dentro del nivel Tarkovsky. Dentro del nivel Tarkovsky. Porque, claro, es ya un cine difícil, pero cuando renuncias a contar una historia, por mínima que sea, e intentas crear una película con fragmentos de la memoria y con recuerdos vagos, además como aparentemente inconexos, porque no deja de ser una reconstrucción de la memoria personal. Claro, el resultado es impresionante, pero muy, muy, muy desconcertante.
Muy desconcertante. Hay secuencias que se entienden por sí solas. Hay un momento en el que la chica tiene que ir a su trabajo, a una imprenta, si no me equivoco, porque ha habido un error. Hay gente muy nerviosa. Vemos la ansiedad, vemos a la gente trabajando y entonces piensas, vale, nos está hablando de la banalidad, de la trivialidad, nos está hablando de que los humanos nos preocupamos en exceso de cosas que no son importantes. Como secuencia aislada, funciona muy bien. También tenemos esta secuencia de unos niños practicando con unas granadas. Hay una persona adulta, tal vez traumado por la guerra, se lanza sobre una granada, pero la granada no explota, se siente avergonzado por lo que ha hecho. Los dos niños se quedan alucinados. Funcionan como secuencias independientes. Sí que es cierto que el concepto global de la película te desconcierta. Luego las escenas de interior con esas levitaciones o con esa lluvia en el interior de las casas que se desmorona la escayola, bueno, el techo directamente. Claro, a mí hay una que no se me olvida, es la gallina picoteando el cristal, picoteando el cristal. ¿Qué significa la casa en llamas en esta película? Luego hablaremos de Sacrificio, donde tenemos una secuencia. También hay una. También... Pero ¿qué significa la casa en llamas en el espejo? Porque yo no lo sé. No, yo tampoco, porque al final, efectivamente, es una película que está sujeta a mucha interpretación, pero el problema está en que yo creo que podemos ir interpretando pasajes aislados, pero no podemos encontrar la conexión entre los pasajes, ¿no? Yo creo que es una película que para poder entrar en toda la dimensión habría que adentrarse en los diarios, en los poemas del padre, porque ya desde el principio sale, ¿no?, la cita del poema de Arseny Tarkovsky. Y bueno, también habla de eso, porque él vive la separación de sus padres de una manera traumática y que en esta película intenta recordar eso, ¿no?, de alguna manera. Pero claro, lo que nos llega a nosotros solo a través de lo que hay en la película, pues es como no nos permite, es como si nos faltaran algunos elementos. Pero efectivamente yo creo que debe tener detrás una intención. Creo que la única manera sería poder ver lo que él ha visto. Bueno, eso está claro. Tarkovsky ha visto el más allá, Tarkovsky ha visto algo, tal vez ha visto el origen del universo y por eso deberíamos de... como decíamos, el cine, sobre todo el espejo, son haikus, ¿no? Es decir, la película está hecha de imágenes poderosísimas, interpretables por el espectador tal vez, ¿no? Tarkovsky se ve muy influenciado del tempo del cine japonés, ¿no? Podríamos decir que hay un poquito de Kurosawa. Sí. ¿Vale? En el cine de Tarkovsky, ese tempo tan lento. También de Bergman. Sobre todo, de Bergman, pero de imágenes que por sí solas son poderosísimas, ¿no? Hemos hablado del tiempo, hemos hablado del estilo de Tarkovsky. ¿Qué importancia el agua? En el cine de Tarkovsky, por algún motivo, hay una belleza y hay una pureza en el agua. Yo creo pero que en general los elementos efectivamente, los elementos primigenios, el fuego también, el agua, es que al final está construido, o sea, el cine de Tarkovsky, que nos parece muy complejo, está construido con lo esencial, con lo primordial en ese sentido. Pero hay una, no sabría si decir obsesión. El otro día hablando contigo comentábamos que Tarkovsky para un plano colocaba cada moneda en la película Stalker, cuando se ven esos restos de vida cotidiana, vemos unas gafas oxidadas, vemos unas monedas. Tarkovsky colocaba cada una de las monedas a un nivel de obsesión. Sí, y nostalgia también. Efectivamente, cualquier cosa que hay dispuesta, que vemos en la pantalla, la ha colocado. Y no solo eso, sino que posiblemente antes de rodar habrá ido directamente a la cámara y habrá visto a través de la cámara para estar seguro de que el encuadre que le está dando el director de fotografía es el que él quiere. Yo creo que eso también le pasa factura el controlar absolutamente todo. Me imagino que los rodajes con Tarkovsky, sobre todo para él, pero también para la gente, serían unos rodajes que acabaría el equipo absolutamente exhausto, porque efectivamente era cada detalle. No dejaba nada al azar. Soy capaz de sentirlo cuando veo su cine. Soy capaz de sentir la complejidad. Hay en Stalker varios planos, voy a mencionar uno, larguísimo. Se ven los tres personajes dentro de una habitación en la que hay en el suelo un teléfono. El plano está totalmente quieto, ellos están enmarcados por la puerta de esa habitación. No sé cuánto dura el plano, lo tendría que haber cronometrado porque vi la película anoche mismo. El plano es larguísimo, pero cuando
Suena el teléfono, los personajes cogen el teléfono, se quedan alucinados, uno de los personajes sale fuera, la cámara se echa hacia atrás, hace foco en primer plano, luego cambia foco, vuelve el foco detrás, el personaje se vuelve a levantar, vuelve a entrar. Yo estoy viendo eso y digo, madre mía, para cortar, ir a primera y repetir todo eso, eso es hiper exigente para el operador de cámara, para el foquista, para los actores, que tienes que rebobinar y volver a ponerte. Por cierto, en Stalker, qué maravillosos están los tres protagonistas, ¿eh? Sí, efectivamente, despliegue, tanto el hombre de ciencia como el hombre de letras como el propio guía, el Stalker. Sí, es cierto. Qué maravillosa película, Stalker. Y otro de los planos que es, yo creo, el icónico, nuestro profesor también de este grado de comunicación audiovisual en la Universidad UMH, Mario Paul Martínez, hablando un día conmigo, me dijo, solamente por el plano del agua, la película ya merece la pena. Comienza el plano cenital con el personaje tirado, parece que va a dormir o que está durmiendo, y la cámara empieza a moverse y nos va enseñando en un riachuelo, creo que es, un sitio en el que ha quedado una pequeña inundación de agua, tal vez unos 10 centímetros de agua nada más. Vemos restos de una vida pasada. Vemos unas gafas, vemos unos libros, unos cuadros, un plato, un vaso, unas monedas. La cámara va avanzando de manera hiper lenta. No lenta, sino hiper lenta. Y cuando por fin ese plano llega al final, volvemos a ver la mano del protagonista. Eso se filma con un traveling pasando literalmente por encima del actor. He visto el andamio que tuvieron que hacer. Impresiona, ¿eh? Y cuando la cámara ya deja de filmar al actor y empieza a filmar el agua, el actor se tiene que levantar, ir caminando y volver a colocarse en la posición final. Nostalgia, por ejemplo, tiene una escena que casi enlaza precisamente con esa, porque en Nostalgia aparece un lugar que es la alberca de Bagno Vignoni. La alberca de Bagno Vignoni pues es una alberca gigante, una piscina gigante al aire libre de aguas termales calientes. Y la gente echa de todo ahí. Y una vez al año la vacían. Y entonces empieza a salir, comido por el óxido, todo lo que la gente ha empezado a echar ahí. Y el plano final de Nostalgia es un plano imposible, porque enlaza con la imagen esa de Stalker que está acostado. Pues ahí tenemos al protagonista acostado al lado de un perro y tenemos una dacha, una cabaña, y va saliendo, va alejándose, y luego habrás visto la escena, porque es una escena, va alejándose, y eso creo que y es una abadía en ruina, y eso está todo metido dentro de una nave que no tiene cubierta, porque es una abadía en ruinas, que es la abadía de San Galgano. Hay un documental que a veces que también dirigió el propio Tarkovsky, que se llama Tempo di Viaggio, que hace con quien escribió un poco la historia de Nostalgia, que es Tonino Guerra, ¿no? Es un cineasta italiano. El cine de Tarkovsky se podría decir que son los huecos en silencio de un cine tal vez más comercial o más convencional. He puesto aquí un ejemplo que es la película Sacrificio, es una película post-apocalíptica, está hablando sobre el fin del mundo. ¿Y cuál sería el antagonismo a esto? ¿Cuál sería el otro lado del espectro? Pues una película como 2012 de Roland Emmerich. 2012 es una película de palomitas. Es la película del ruido. Sí. Te voy a contar el fin del mundo viendo cómo se resquebraja la tierra y cómo todo explota. En cambio, Sacrificio es los huecos en silencio que podría dejar esa película, ¿no? Sí, Sacrificio es una obra de arte inconmensurable. Sí, lo que se dice la gente cuando sabe que va a acabar el mundo, quienes se quedan en su casa y están esperando, bueno, al final es eso, ¿no? Es curioso porque, aunque Nostalgia y Sacrificio pues, estéticamente parecen películas como muy distintas, yo creo que Stalker, Nostalgia y Sacrificio están hablando de ese final del mundo, ¿no? La distopía de Stalker, la amenaza del fin del mundo de Nostalgia, porque hay un personaje que es Domenico, que está trastornado mentalmente, tiene una percepción pero está vaticinando el fin del mundo. Y Sacrificio es el fin del mundo. Es curioso porque el actor es el mismo en las dos películas, el personaje no, sí. Es Erland Josephson, que es el actor, pues uno de los actores de referencia de Bergman, ¿no? Yo creo que ahí esas tres películas tienen como una cierta unidad temática en ese sentido. Nos están hablando de un mundo que se acaba. Y hay en Nostalgia una afirmación que a mí siempre me ha parecido deslumbrante. Viene a decir el personaje algo así como: el gran mal de nuestro tiempo es la ausencia de grandes maestros. Y yo creo que no es el mal del momento,
porque todavía en los años 80 hay grandes maestros, hay grandes referencias, pero sí es el mal de nuestro momento. En muchos sentidos, no porque no haya gente que sea magnífica en sus distintos campos, sino porque han perdido la posibilidad, quizá, no la capacidad, sino la posibilidad de convertirse en referentes. Es algo que pasa en todos los ámbitos. Ya han desaparecido los críticos de referencia, ya han desaparecido los referentes, a lo mejor éticos, han desaparecido los referentes, y estamos en otra cosa. Hay mucho ruido en ese sentido. Sin duda. Joaquín, esto no es una entrevista, pero te voy a hacer una pregunta. El autor, en este caso, estamos hablando de Tarkovsky, pero el autor en general, ¿debe satisfacer o debe crear? Es una pregunta muy, muy interesante. No lo sé. Ojalá supiera la respuesta. Yo creo que al final, quien se dedica a una actividad creativa responde a una pulsión inevitable. Inevitable. A lo mejor hay gente que se dedica a hacer cine porque quiere ser millonaria. A lo mejor hay gente que se dedica... Pero el que... Da igual que sea Tarkovsky o Ed Wood. Hay una pulsión detrás. Hace lo que tiene que hacer para poder vivir. Entonces yo creo que en el caso de Tarkovsky, ahí se dice, esa ha sido su vida. O sea, no podría haber vivido de otra manera que no fuera haciendo cine. Y posiblemente que no fuera haciendo este determinado cine, ¿no? A veces hablamos con la gente y dicen, no, a mí me gusta escribir, pero yo lo que quiero es ser, o lo que quiero es ganar, o lo que quiero es... Pero quien se dedica, da igual que sea... Es verdad que en el cine pues es algo que tienes que hacer en equipo. Si te dedicas a la literatura, pues puedes estrellarte tú solo, pero cuando tienes que formar un equipo, tienes que invertir dinero en cine, pues al final no te estrellas tú solo, estás estrellando la inversión muchas veces de otras personas. Pero yo creo que efectivamente siempre responde a una pulsión interior de la que no se puede escapar. Rodrigo Cortés dice en su libro Verbolario, en la definición arte, dice convertir el dolor en obra. Pues es magnífico, es magnífico. Y te aseguro que, aunque en las ligas en las que yo juego son ligas menores, pero te aseguro que lo he sentido. He sentido el que te estás metiendo en un proyecto que tú solamente sientes que tienes que ir hacia adelante y te está desgastando. Notas que te está perjudicando hasta la salud. Pero que dejarlo es peor. Exacto. Dejarlo va a doler mucho más. Y además, como hablamos el otro día, y me pareció maravilloso y me gustaría que dedicáramos unos minutos a esto, qué bonito es las personas artistas, las personas que deciden hacer un mundo mejor, ¿no? Mientras otros están, como dijiste el otro día, ¿verdad, Joaquín? Que mientras unos están lanzando bombas, otros están dejándose la vida y la salud en dejar obras para el mundo, ¿no? Y nosotros ahora mismo podemos estar aquí ahora hablando de Tarkovsky, en cambio a él le costó la salud. Sí, es cierto. Pero fíjate que eso que estás planteando me parece muy interesante, porque al final es verdad, ¿no?, que cuando hablamos de arte o cuando vamos a las individualidades, pero al final la especie humana vive una aventura común y nuestro legado o nuestro patrimonio es desgraciadamente también la muerte, la destrucción, pero también esto otro, ¿no? Es Miguel Ángel, es Leonardo, es Tarkovsky, es Bach, pero eso también forma parte de la aventura humana, que aunque lo firme una determinada persona, forma parte de un esfuerzo colectivo y de una aventura común, ¿no? Que es la de nuestra especie. Menos mal que tenemos a gente como Andrei Tarkovsky. Bueno, Joaquín, vamos a irnos un poquito a Sacrificio, la película, para hablar de los aspectos técnicos de Tarkovsky. Como hemos dicho antes, son composiciones pictóricas, ¿no? El encuadre, el gusto por el encuadre. Los largos travelling, especialmente lentos, y yo no sé cuál es el plano secuencia más largo de la historia. Se ha llegado a decir que era el de Snake Eyes, de Brian De Palma, pero luego hay una película que es El Arca, que batió el récord porque... El Arca rusa de Sokurov. Toda claro. La película es un plano secuencia, pero sin contar que existe una película entera en plano secuencia, el
primer plano de sacrificio, ¿cuánto dura eso, por el amor de Dios? Y es precioso. ¿Qué fotografía tiene esta película? Además, lo aprendí de ti. Es el director de fotografía de Ingmar Bergman. Sí, que alguna vez también ha trabajado con Woody Allen, es Ben Nyquist, sí. Es un plano quieto, estático, en el que vemos al niño plantando el árbol, en el que vemos cómo llega el personaje de la bicicleta, empiezan a hablar de ¿era Zaratustra? Sí. Luego hace un travelling hacia la izquierda, pero que luego vuelve, ese estilo tan peculiar de Tarkovsky, de que ese travelling luego vuelve, ¿no? Ese rebote de los travelling a mí me vuelve loco. Y en ese árbol está la clave de toda la película. Al final, ¿cómo decirlo? La supervivencia de la especie humana depende de ese padre que enseña a su hijo a regar el árbol. Crear vida de la muerte, es decir, un árbol seco, plantado en el sentido de clavado en el suelo, si lo riegas suficientemente, si le das el cariño y la pasión suficiente, tarde o temprano por algún lado va a salir otra vez un nuevo brote de ese árbol muerto. Qué peliculón, Joaquín. Sí. Qué preciosidad. Fíjate que antes decíamos, ¿no? Y si hubiera vivido, digo, ¿pero qué se puede hacer después de sacrificio? ¡Wow! Es que, no, claro, es que yo entiendo que, claro, es verdad, ¿no? Que yo creo que Tarkovsky ya aborda el sacrificio con la percepción de que puede ser el final de todo, pero es que es al mismo tiempo un testamento vital. No es la más biográfica ni la más personal de sus películas, pero es un broche a una vida dedicada por completo a la creación, ¿no? Yo me encuentro con algo alucinante, ¿no? La película está hablando sobre el fin del mundo y sucede en un prado, al lado de un lago. Creo que es un lago, no es el mar, ¿verdad? Es un lago. Creo que, bueno, es una isla. Es una isla, sí, el mar. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues ya sabes cómo funciona lo de las localizaciones. Creo que no era exacto. Una cosa era lo que en principio correspondía y tal. Entonces puede que fuera un lago, perfectamente. Y hablando del fin del mundo, esa secuencia preciosa en la que están los personajes sentados en una mesa viendo la tele y están escuchando lo que está pasando. Uno de los personajes pierde los papeles, el personaje de la mujer empieza a llorar, le dice a un personaje masculino, haz algo, ¿por qué no haces nada? Pero el hombre no puede hacer nada, ¿no? Y aparece salpicado uno de mis planos favoritos. Luego, ahora vamos a hablar del plano de la casa, porque técnicamente es increíble. Pero aparece ese plano a cámara lenta, que no hemos hablado de esto, pero lo mencionamos ahora. A Tarkovsky le gusta mucho dilatar el tiempo con la cámara lenta. Pero no una cámara lenta de John Woo, en el que vemos un casquillo de bala caer durante... No. Es una cámara lenta suave. Vemos a los personajes moverse a cámara lenta, pero es una cámara lenta muy suave, muy elegante. Y vemos un montón de gente huyendo. No sabemos de qué, no sabemos hacia dónde. La cámara va enseñando a esas personas huyendo y termina en unos restos también de elementos cotidianos. Una cosa que hace muchísimo Tarkovsky, me gusta muchísimo, es cómo combina en una misma película el color con el blanco y negro, con planos en sepia. Sí, o con un color tan atenuado que parece efectivamente blanco y negro. Y el plano final, que yo creo que es historia del cine, por su complejidad y por su belleza. ¡Qué luz tiene ese plano, ¿no, Joaquín? Cuéntanoslo, el plano de la casa en llamas, cuéntanoslo. Bueno, efectivamente, yo creo que si hay una imagen icónica, tenemos por aquí encima algunos libros, de Tarkovsky, pero fíjate, 14 libros. En este, por ejemplo, que está la perspectiva forzada de la doble casa. Yo creo que Esculpir en el tiempo, que debe estar por aquí, bueno, Esculpir el tiempo está Stalker, pero efectivamente yo creo que se identifica perfectamente la cinematografía, la obra de Tarkovsky con esa casa en llamas. Y una de las imágenes que yo tenía es, dentro de esa casa en llamas está el mapa de Europa, pero arde todo lo que ha sido esa familia arde en ese plano final, que bueno, efectivamente, ahí como estabas apuntando, pues hay una construcción muy, muy, muy compleja, pues se llega con el coche y luego y hay una perspectiva forzada que efectivamente no arde la casa grande, pero arde una reproducción que corresponde exactamente al mismo encuadre, ¿no? Como comienza, vemos el personaje, hemos visto cómo le prende fuego una cortina. Que el coche es un 4L, creo, ¿no? Sí. Eso el modelo del coche llama la atención, sí. Comenzamos con el plano en el que vemos a él en tiempo real, no hay trampa ni cartón, en el que está intentando prenderle fuego a la cortina y vemos que no puede, lo estamos viendo de verdad. Como hemos dicho, en el cine de Tarkovsky vamos a sentir el peso del tiempo, por lo tanto las acciones se multiplican,
cuando por fin sucede algo en el cine de Tarkovsky, sucede como un alivio. Voy a contar muy rápidamente una anécdota de un director de orquesta, no recuerdo su nombre, que le decían que por qué tardaba tanto en comenzar la música. En el momento en el que entraba en escena, el público le aplaude, él agradece el aplauso, se gira hacia la orquesta y se quedaba totalmente callado. El público se quedaba en silencio y el director de orquesta no comenzaba. Cuando el público se daba cuenta de que tal vez tenían que ser todavía más silenciosos, el director de orquesta no comenzaba. Y cuando el público ya estaba totalmente impaciente, nervioso, incluso con ansiedad, el director de orquesta comenzaba. Y le preguntaron, ¿es que el público no está lo suficientemente en silencio para ti? Y dicen, no, es que cuando comienza por fin la música, para ellos es un alivio. Les he sometido a una tensión tan grande que cuando por fin comienza la música, tus emociones, respira, por fin, ¿no? Como si el público sintiera que la culpa fuera de él, ¿no? En el cine de Tarkovsky sucede algo parecido. Cuando vemos una acción, una pelea, en el caso de Stalker, un puñetazo, cuando vemos una casa en llamas, en el caso de Sacrificio, como venimos de unas secuencias tan largas, tan pausadas, tan calmadas, parecen secuencias de acción extraordinaria y brutal. Que nadie se equivoque, ¿eh? No estoy insinuando que haya acción o un tiroteo o una persecución de coches en el cine de Tarkovsky. Cuando digo las acciones, me refiero a un simple acto como encender una cortina con un mechero. Y en la película Sacrificio vemos como cuando por fin consigue prenderle fuego a la cortina, ya se crea ese plano secuencia general en el que vemos al actor que sale y la casa empieza a echar su primera llama, vemos salir un poquito de humo, pero la casa sale de plano, porque el protagonista corre, sí, la cámara le acompaña y la cámara sale de plano. Vemos a la familia venir corriendo, le gritan, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Este hombre ya enloquecido se pone a correr en círculos y cuando corre en la dirección de la casa, la cámara vuelve a enfocar la casa y ya la vemos que está en llamas. Totalmente. A tope. Ahí no hay trampa. Eso es una casa de verdad ardiendo. El trabajo que hay que hacer de cámara, bueno, el traveling que montó de 25 metros. Sí, efectivamente. Eso lo hemos visto, ¿no? En las fotografías, los raíles. Para poder acompañar, y en uno de los momentos en los que la casa vuelve a entrar en el plano, ya la vemos ardiendo a tope, el coche explota de la intensidad del fuego hasta que vemos la casa derrumbarse. Es un plano secuencia irrepetible, es decir, ahí no hay marcha atrás. Si algo sale mal, si el cámara llega a tropezar, si el traveling se llega a partir, ¿qué haces? Por eso ese plano es un milagro. Enlaza con lo que decía Bergman, ¿no? Y yo quería leer de dónde ha salido la cita esa de Bergman, el cine de Tarkovsky es un milagro. Adelante, si la tienes marcada. Sí, la tengo porque me ha parecido, claro, hablando precisamente de Sacrificio, ¿no? Cobalt, que tiene una selección de las 100 mejores películas de cine, incorpora tres de Tarkovsky, una de ellas es Sacrificio. Y Bergman dice sobre Tarkovsky: mi descubrimiento de la primera película de Tarkovsky fue como un milagro. Repentinamente me descubrí ante la puerta de una habitación cuyas llaves, hasta entonces, no me habían sido dadas. Se trataba de una habitación en la que siempre había querido entrar y en la que él se movía libremente y con plena comodidad. Me sentí animado y estimulado. Alguien estaba expresando lo que yo siempre había querido decir sin saberlo. Para mí, Tarkovsky es el mejor, el que inventó un nuevo lenguaje, conforme a la naturaleza de la película, al capturar la vida como un reflejo, como un sueño. Los pelos de punta. Y bueno, pero es Bergman, que no deja de ser maestro de Tarkovsky, el que está reconociendo en alguien que a lo mejor se ha fijado en su cine algo tan extraordinario. Es increíble. Como un milagro, ¿no? Es que es increíble. Me acaba de erizar la piel y acabo de sentir algo parecido a lo que sentí la primera vez que vi Stalker, ¿no? Así como tenemos estos pequeños milagros, pequeños no, de pequeños nada, son grandes milagros en la película Sacrificio, nos retrotraemos un poquito a la película Stalker al final. No, creo que no es un spoiler, ¿vale? No, efectivamente. El plano de la niña moviendo los vasos.
Claro, la niña que ha estado en realidad fuera de foco casi toda la película, pero que en realidad resume perfectamente lo que significa la zona, ¿no? Esos finales son muy, muy de Tarkovsky. Por ejemplo, no hemos hablado mucho de Rublev, pero Rublev es una película sobre un pintor, en la que te cuenta la historia de Rusia. Hay una imagen alucinada y alucinante que es imaginar la crucifixión de Cristo en mitad de la nieve, en tierra de mongoles. Pero en ningún momento, aunque la película habla de Andrei Rublev y otros pintores de iconos, lo vemos pintar. No lo vemos, no vemos lo que está pintando. Es una película en blanco y negro y el final recurre a las imágenes en color de los frescos de la Catedral del Kremlin y de la Catedral de la Dormición, ¿no? De los frescos que se conservan del propio Andrei Rublev. Y esa escena de la niña es absolutamente magnífica. ¿Has tenido ocasión de ver cómo lo hacen? Mover el vaso de una forma tan... No he querido. No has querido, para que no... No quiero que me imagino que sea una cuestión de imanes o que sea una cuestión... Pero el cómo se mueve un vaso por encima de una mesa que tenía una mesa de madera o de mármol. Es que no es madera, parece algo mármol, muy duro, parece mármol o algo así. Sí, es una tabla es un tablón, pero no es un... Sí, es mover algo que es imposible, pero que resume muy bien esa película, ¿no? Es increíble. Porque al final es también el milagro. El milagro no está en la zona, está en la hija del guía. Y bueno, estamos pasando por Tarkovsky saltando de película en película. Sí. No hemos dicho en ningún momento cada una de ellas de lo que tratan, aunque sí que estamos mencionando. La película Stalker va de una supuesta zona. Al principio de la película ya se nos dice, no se sabe si fue un meteorito, no se sabe si fue otra cosa, pero parece ser que hay una zona en la que suceden cosas muy extrañas. Está totalmente prohibida. Sí. Estos tres personajes deciden adentrarse porque parece ser que hay una habitación por allí. El cuarto, la habitación, sí. Que cumple los deseos. Cosa que es peligrosa. Eso no hay que hacerlo nunca. Efectivamente. O sea, si llegas al centro, a ese lugar, a la habitación, al zona, cuarto, te encontrarás todas las respuestas. O se te cumplen, ¿no? Y Tarkovsky hace una cosa súper interesante, que es que la película comienza con la niña y en la mesita de noche al lado de la cama ya aparece un vaso temblando. La niña está durmiendo, pero aparece un vaso temblando. Escuchamos el sonido de un tren pasar, escuchamos un temblor, no sabemos qué sucede. Pero cuando vemos el final de la película sí que decimos, ¿estaba la niña soñando o teniendo alguna pesadilla y con sus poderes místicos estaba haciendo temblar el vaso? ¡Qué plano! Lo amo con locura, Joaquín, ese plano. De hecho, ¿sabías que hay un videoclip de Madonna? Por desgracia no recuerdo cuál es. Hay un videoclip de Madonna en el que homenajean ese plan. No sabía. Sí, no sale una niña apoyándose en la mesa, los vasos se mueven solos. Y cuando yo vi esta película por primera vez me equivoqué sin querer y pensé, está hablando de Chernóbil. Pero resulta que la película es del 79. No había sucedido todavía la catástrofe de Chernóbil, que es del 86. Sí, efectivamente. Pero es casi una premonición, es casi una... ¿De Chernóbil o de cualquier... Porque habla de cómo sería un lugar así, ¿no? Un lugar después de un desastre nuclear o una apocalipsis nuclear o lo que fuera. Y porque incluso dan algunos como detalles, ¿no? Desapareció la gente, enviaron al ejército, desapareció el ejército. Y hay algunas imágenes, ¿no? De un tanque oxidado y entonces para moverse por la zona aparecen los stalkers. Los stalkers, bueno, lo traduciríamos como acechador o algo así, pero es un guía. Es el guía. Y el propio diálogo que hay por los dos personajes que se adentran con el guía es un hombre de ciencias y un hombre de letras. Al final es el conocimiento el que intenta comprender algo que está más allá de la comprensión humana. Y el stalker es como el que está en medio. Sí. De hecho, al final de la película, cuando él llora desconsolado en la cama y su mujer le dice, por favor, que se tranquilice, él dice cosas como, ¿qué sabrán ellos? ¿No? ¿Qué sabrán? ¿Por qué intentan darle explicación? Un científico con sus pensamientos de cálculo, de matemática, de excesivo empirismo, y luego el otro, el escritor. Él se siente como en medio, ¿verdad? Bueno, sí. De hecho, uno de los personajes lleva una pequeña bomba nuclear, porque tiene intención de destruir la zona. Sí. Pero es el stalker el que dice que no, que la gente tiene que disfrutar del poder de esa supuesta sala. ¿Qué diálogos tiene esta película? Sí. Creo que tiene, desde mi punto de vista, desde mi opinión, creo que tiene los desafíos técnicos más... Por eso me puedo adivinar que es la película que desgastó a Tarkovsky. Y desde mi punto de vista también tiene los mejores decorados. Se fueron a rodar a sitios de verdad,
montaron los Travelings en suelo rocoso, en suelo irregular, al lado de cataratas. Es increíble, es un desafío. Y mira, por desgracia volvió Tarkovsky y parte del equipo, ¿no? Enfermos. Sí. Volvieron enfermos. Bueno, Joaquín, ¿una película favorita o un momento favorito en la carrera de Tarkovsky o ya vamos a afinar un plano? Quédate con una sola cosa, una cosa que diga, a mí esto me ha cambiado la vida. La crucifixión de Cristo en mitad de la nieve. Me parece una visión una imagen que es imposible, una imagen que no se puede dar. Yo tengo una película favorita, lo he dicho ya, es Stalker, y si me tengo que quedar con un plano, es la niña moviendo los vasos al final de Stalker. Ay, bueno, y otro, ¿puedo? Sí, claro que puedes, yo también voy a decir ¿Puedo? Porfa. En Nostalgia, antes he comentado, ¿no?, que vacían la alberca. Bueno, pues hay una leyenda que dice que si alguien es capaz de cruzar la alberca vacía con una vela en la mano sin que se le apague, podría cumplir todos los deseos, como ocurre en la zona. Y entonces esa imagen de personaje principal con una vela, con una llama, intentando proteger la llama mientras camina por la alberca vacía, todavía quedan restos de agua, pues eso me parece también un hallazgo maravilloso, uno de esos momentos más grandes que todo lo que más grandes que la vida, ¿no? El cine de Tarkovsky es que es más grande que la vida. Yo también me quedo ahora, claro, es que nos podríamos ahora ya, claro, ya nos ha despertado. En la infancia de Iván, ese plano de la barca yendo por el bosque, de noche hay unos árboles, pero va una barca por el agua y de repente caen las bengalas. Esa imagen para mí me sobrepasa. Digo, ¿esto cómo se hace? Y además es tan visual, tan poético. El cine de Tarkovsky ha tenido unas claras influencias sobre directores modernos, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? De los directores que existen ahora, de los que están en activos, ¿cuál diríamos que es hijo de Tarkovsky? O hijos, hay varios, ¿eh? Efectivamente, a lo mejor habría ahí que ver distintas líneas, pero yo creo que Las von Trier, por ejemplo, no existiría si no existe Tarkovsky. Y que es verdad que enlaza a lo mejor con el cine último más de Tarkovsky que con otro cine, pero es fundamental. Pero yo creo que también la ciencia ficción de corte más filosófico le debe bastante a Tarkovsky. Y luego, de todas maneras, es un director que, aunque no influya directamente, creo que está, ¿no?, en los recursos de la gente. Hay cosas de Shyamalan que recuerdan a Tarkovsky, precisamente, más por el planteamiento a lo mejor que por la resolución visual. Y bueno, yo creo que Terrence Malick también. Sí, claro. Hay efectivamente cualquier cine que tenga cierto contenido filosófico, que plantee una idea de trascendencia, yo creo que siempre Tarkovsky está de fondo, ¿no? Hay travelings en la delgada línea roja. Sí. Hay travelings que recuerdan al cine de Tarkovsky. Y yo creo que el epítome sería El árbol de la vida, ¿no? Sí, El árbol de la vida es una película con... Sí, pero además las imágenes en la delgada línea roja, en Guadalcanal, del paisaje, sí que enlazan a lo mejor con la zona, precisamente. Qué bonito es el color en el cine de Tarkovsky. Y bueno, ¿qué legado deja, Joaquín? Tarkovsky se ha dejado la piel para hacer estas 7 películas. Literalmente se ha dejado la piel, ha perdido la vida, murió con 54 años por un cáncer de pulmón, que parece ser que viene de esta radiación, pero ¿qué legado nos deja? Parte de su cine es ahora de dominio público. Sí, efectivamente, y está muy bien además que sea así, y deja una obra, creo que perfectamente cerrada, igual que tenemos por ahí cinematografías truncadas, y que es muy habitual, ¿no?, que gente que pues a lo mejor ha dedicado 40, 50, 60 años de su vida a dirigir, pues ha dirigido muchas películas y algunas pues son mejores, otras son peores, pero yo creo que en Tarkovsky pues a lo mejor si queremos quitar los ejercicios de estudiante, todo es esencial, desde el violín y la pisonadora, que es un mediometraje, desde ahí todo lo que ha hecho es fundamental. Y no deberíamos olvidarnos de las otras cosas, las Polaroid. Las Polaroid, que son increíbles, hay que verlas. De verdad, invitamos al oyente a que se acerque a las fotografías de Tarkovsky. También el libro, Esculpir en el tiempo, son reflexiones sobre el cine. Y en 2018, es que no he tenido ocasión de verlo, se recuperaron 90 horas de lecciones de cine de Tarkovsky. Buah. Bueno, mira, hablando de Las von Trier, en la película Anticristo, en los créditos del final aparece una dedicatoria o un agradecimiento a Tarkovsky. Hay una pequeña curiosidad. En la película El espejo aparece un póster de Andrei Rublev de la película.
Aparece y pone el nombre, pone la película de Andrei Tarkovsky. Y bueno, pues, a ver, Joaquín, yo creo que ahora viene una de las preguntas más difíciles, ¿no? Bueno, o tal vez no. Yo creo que, tal y como se ha desarrollado el programa, yo creo que nos va a gustar. ¿Cómo le recomendamos el cine de Tarkovsky al joven cinéfilo o al joven cineasta? ¿O cómo acercamos o qué le decimos al joven estudiante de cine que no conoce a Tarkovsky, ¿no? Y que no está todavía en ese nivel Tarkovsky? ¿Qué le decimos? Que tiene mucha suerte. Que tiene mucha suerte, ¿verdad? Que tiene mucha suerte. Porque todavía tiene la oportunidad de descubrir el milagro por primera vez. Me siento afortunado de que me quedan 2 o 3 películas de Tarkovsky por ver. Yo no he visto Andrei Rublev y no he visto Nostalgia. Entonces tengo un poquito de suerte todavía. Pero bueno, Stalker ya la he visto 3 veces. Sacrificio creo que la he visto también 2. La infancia de Iván la he visto 2 veces también. En fin, ¿qué le diría yo? Pues, como has dicho antes, es que lo has dicho muy bien. Que tenga paciencia, ya llegará. Existe la posibilidad de que todavía no esté en ese nivel. Todavía tiene que pasar por Casablanca, por Ciudadano Kane. Que tranquilo, que no se agobie. Que si en el primer momento en el que le dé al play a una película de Tarkovsky nota que algo falla, sé que es un poco duro esto que voy a decir, sin duda el que falla es él todavía. Tranquilo, ya llegará, ya llegará. Y bueno, pues nada, Joaquín, oye, ha sido un inmenso placer hablar de Andrei Tarkovsky contigo, como siempre. Muchísimas gracias por venir. Vamos a recordar nuestras redes sociales. No olvidéis, por favor, seguirnos en Twitter con @cinequanon_UMH o en Instagram cinecua_non, donde vamos poniendo el contenido, donde vamos publicando nuestros programas. Joaquín, una frase, por favor, una frase que cierre el programa de hoy, el cine de Tarkovsky, algo, lo que se te ocurra. Sí, pues venga, una que repito muchas veces, y es que es de Stanisław Lem, el autor de la novela en la que se basa la película Solaris. El ser humano no necesita otros mundos, solo busca espejos. Bueno, yo voy a decir otra, que es: sean felices, pero sobre todo hagan felices. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí. Gracias a ti. Nos vemos, siempre. nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta aquí, Cinequanon.